O sea, si pierde la vacancia, no pierde el Congreso, pierde el país, porque le estamos negando por fin salir de este marasmo, de esta inestabilidad y parálisis. Estamos conectados vía Zoom con Eduard Málaga, congresista independiente, que es el autor de la moción que finalmente ha sido suscrita por 67 congresistas, presentada al Congreso y admitida a debate, debate que ocurrirá a partir del día miércoles 7, a partir de la próxima semana. Eduard, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y gracias por el espacio. Quisiera, Eduard, que le expliques a nuestros oyentes, televidentes y seguidores, en primer lugar, ¿cuál es la diferencia de esta moción tuya con las anteriores? O sea, ¿qué tiene de distinta esta moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo? Varios elementos, Nicolás, perdón. En primer lugar, es el momento político, ¿no? Las primeras dos mociones de vacancia tenían cada vez un poquito más de sustento, pero no alcanzaba realmente. Ahora tenemos una cantidad de material en esas 102 páginas que es realmente contundente. Es difícil argumentar en contra de la conclusión final de que el presidente está incapacitado para ejercer el cargo. O sea, la solidez de la moción de vacancia no solamente está en la preparación del documento, sino en el tiempo que ha digamos, discurrido y nos ha permitido construir elementos de juicio mucho más contundentes. El otro punto es que, además de esto, la moción ha sido socializada por mucho tiempo, ha sido ya conversada y debatida en medios, entre la opinión pública, en conversatorios, es decir, tiene más exposición que las anteriores. Y finalmente, el momento de su presentación resulta bastante más propicio para una eventual vacancia del presidente, porque se ha dado en este clima de alta crispación donde el Congreso ha sido abiertamente amenazado de cierre por el presidente, y eso significa que los congresistas están uniéndose ya finalmente para defender el fuero parlamentario, pero también defender al país de una amenaza totalitaria, porque hay que decir eso claramente. La intención del Congreso, perdón, del Ejecutivo de cerrar el Congreso es abierta. Está reconocida ahora por la medida cautelar del TCE, que nos da un respiro temporal, pero ellos advierten que efectivamente esa amenaza es cierta, por eso se concede esa acción. Y eso es importante a tomar en cuenta porque finalmente ha unido voluntades a favor de esta moción de vacancia, lo que no había ocurrido antes. Ahora, la misión de la OEA emitió ayer su primer informe, un informe preliminar, donde una de sus principales conclusiones es llamar al diálogo y a una tregua. Es decir, si uno saca conclusiones en lo que dice ese mensaje, es que ustedes deberían suspender cualquier tramitación de la moción de vacancia y el gobierno debería suspender cualquier iniciativa con respecto a cuestiones de confianza. Esto no va a ocurrir, ¿no? O sea, esto de matar o morir, sigue para adelante, ¿no? O sea, digamos, la respuesta, si lo tuvieras que... se le ha ido de las manos ese libreto marxista de agudizar las contradicciones, porque ahora están en un punto de no retorno. Si hay diálogo y si hay tregua, será con la señora Dina Boluarte, que esperamos asuma la responsabilidad con la mejor actitud, ¿no? O sea, digamos, si lo respondieras cantando a la OEA, le dirías como Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no. ¿Ah? Gracias por... Pero no en este momento, no. Está claro. Es decir, no, y quedó claro ayer. No, y hay otra cosa ayer, ahí. Porque ayer decidieron... Sí, perdona, hay otra cosa que comentar. Disculpa. No, lo que te decía es que ayer decidieron, la OEA decía tregua y ¿no es cierto? Y en ese mismo momento estaban resolviendo fecha para la inclusión de la moción de vacancia al debate del Pleno, ¿no? Está claro. Es que, ojo, la visita de la OEA se dio antes de esa amenaza, de esa comprobación del acta del Consejo de Ministros que decía claramente queremos cerrar el Congreso. Entonces ahí falta un elemento de juicio que ha podido incorporarlo ciertamente, pero no está dentro del rango de la visita. Y otro punto creo que deberíamos comentar, Nicolás, es el rol de la diplomacia. Tanto el embajador Forsyth como el embajador Rodríguez Cuadros y por supuesto el canciller Landa han diseñado esta estrategia yo creo que hay que tratar de rescatar una buena intención, ¿no? Por supuesto, el ánimo de un diplomático es generar diálogo, apaciguar los ánimos, pero yo creo que en esta situación en la que vivimos, un diplomático al que le importa la cara y la imagen del Perú ante el exterior, tiene que preguntarse
cuál es su prioridad. Si es la imagen del país ante el exterior o es la desintegración del Estado y el futuro de la democracia del país. Tienen que poner en la balanza si quieren ser más peruanos que diplomáticos o más diplomáticos que peruanos. Ahora, finalmente, siempre que se discute este tema de la vacancia, lo hemos hablado muchas veces a raíz de los eventos anteriores en relación al tema de la vacancia, que en el Perú tú no necesitas tener la razón para una vacancia, lo que necesitas son votos, ¿no? Porque además el concepto constitucional de permanente incapacidad moral nunca se ha definido de manera precisa, pero digamos, a mí me parece razonable que si hay evidencia que el presidente está involucrado en actos, no en uno, sino en varios actos de corrupción, y la fiscal de la Nación concluye que hay indicios de que es parte de una organización criminal, o sea, a mí me puede parecer que eso podría ser interpretado como una permanente incapacidad moral, pero al final, quien decide son los votos en el Congreso. ¿Tienen los votos, Eduardo? ¿Los 87 votos que se necesitan? Mira, los votos son los que deciden, tienes razón, pero yo no dejo de darle importancia a los sustentos y a los argumentos, porque finalmente, si es que se aprueba la vacancia y tienes un documento mal hecho, con pruebas que pueden ser, digamos, con sustentos que pueden ser rebatidos fácilmente, entonces pierde legitimidad esa vacancia y va a ser muy discutida. Por eso nos hemos encargado de tener un documento sumamente contundente, repito, insisto, a prueba de balas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los votos. Le digo esto a todos tus colegas, no se va a saber el número final hasta el mismo día de la votación. Es prácticamente imposible que yo te pueda decir hoy tenemos los votos con la confianza de que esos votos no van a cambiar hasta el día de la votación. ¿Por qué? Porque claramente hay un espacio, mientras más largo sea ese espacio de tiempo, para la negociación. Me imagino, estoy seguro, que el gobierno, el ejecutivo, el presidente, sus ministros deben estar buscando maneras de convencer a los congresistas. La ley de presupuesto ha sido una primera instancia para ver qué podían ofrecer y eso puede variar significativamente los votos. Ahora, también nosotros obviamente vamos a hacer nuestro trabajo político. No tenemos los recursos que tiene el ejecutivo ni podemos ofrecer ministerios como lo hacen ellos, tampoco es la idea, pero lo que quiero decirte es que el número de votos está supeditado a eso. Ahora, si me preguntases al día de anteayer, al día de ayer o al día de hoy, yo tengo la confianza que sí. Pero en los días que transcurran, esto puede cambiar. Es decir, hasta ayer tú podías decir, si ponemos hoy a votación tenemos los 87. ¿Qué pase acá hasta el miércoles? No lo sabes. Exacto. Si votábamos ayer, eso salía. Porque date cuenta también que si bien estamos pensando en que se admitió la moción con 67 firmas y ayer se lograron 73 votos, salimos a 14 de los 87. Fíjate qué pasa con el núcleo duro, ese candado que tenía Pedro Castillo para evitar la vacancia, que eran 44 votos. Ya no está, son 32 ahora. O sea, hemos roto, eso hay que destacarlo, el candado que bloqueaba la vacancia de Pedro Castillo. Si no se logra, será por otros motivos, pero ese núcleo que él tenía asegurado ya no está. Yo creo que está en serios problemas, debería preocuparse por ello. Ahora, para tener claro qué es lo que debería pasar, ¿no? O sea, tú acabas de decir hace unos minutos, Eduardo, si hay diálogo será con Dina Boluarte. Es decir, ¿cuál es la idea? De que sale Pedro Castillo, se queda Dina Boluarte y se queda el Congreso hasta el 2026. ¿Esa es la idea de lo que debería pasar en el país? Y en ese contexto un diálogo, gabinetes de consenso. Esa no es la idea, Nicolás. Y yo empecé justamente mi presentación anoche diciendo que lo hacía con la plena convicción de que la vacancia presidencial era el primer paso necesario para la solución final o la parte de la solución más importante, que es el adelanto de elecciones generales con reformas. Es decir, a lo que debemos de apuntar es realmente a ese adelanto de elecciones, que nos vayamos todos con reformas políticas que nos aseguren un periodo de gobernabilidad. Pero eso, que todos queremos o que tantos queremos, no es posible si es que el presidente sigue en el cargo. Es decir, entregarle al presidente y a este gobierno la responsabilidad de asegurar una transición transparente, libre, democrática, es un supuesto negado. Eso no va a ocurrir. Y por eso es que insistimos en que primero la vacancia, pero no es una exclusión de que la reforma con adelantos debe ocurrir. Entonces, ¿cuál es el panorama a tu pregunta? Idealmente, vacar o remover al presidente por el mecanismo que fuese, luego pasar a una sucesión amparada en la Constitución. No es que nosotros escojamos a Dina Boluarte, es lo que dice la Constitución, y
con ella pactar un acuerdo entre poderes de manera de lograr una gobernabilidad y una transición, un periodo recortado para lograr esas reformas y convocar a nuevas elecciones. Esto lo tiene que hacer o la señora Boluarte o quien asuma desde el Congreso si es que la señora Boluarte renuncia o es vacada. Ahora, ayer Betsy Chávez escribió lo siguiente: ante la moción de vacancia presidencial, consideramos que se debe respetar la voluntad popular. Así como nosotros, como parlamentarios, tenemos derecho, la ciudadanía también tiene derecho a que su voto se respete. Es lo que ha escrito Betsy Chávez. Lo dijo en el Consejo de Ministros y está también en las redes de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Sí, ya estamos acostumbrados al llanto del Ejecutivo, ¿no? Cuando algo no les conviene, se victimizan y se hacen sentir como la parte más débil. Pero en realidad hay que tener en cuenta que el Ejecutivo ha venido pechando, afrentando, ofendiendo, insultando al Congreso por meses. Y esto ha sido, en esencia, obra del ex primer ministro Aníbal Torres y el presidente. Entonces parece que se hubiera desinflado un poquito ese ánimo al conocer esta nueva moción de vacancia, porque el ánimo de cerrar el Congreso, de pecharlo, de enfrentarlo, era muy claro en los primeros días de la gestión de la ministra Chávez. Así que también es importante recalcar que por fin el Congreso está plantándose de manera firme ante los intentos totalitarios del Ejecutivo. Ahora, ¿no te preocupa, Eduard, el síndrome Vizcarra, por así decirlo? Es decir, ¿qué pasó cuando se vacó a Vizcarra? Es cierto que Vizcarra tenía bastante más popularidad que la que tiene hoy Pedro Castillo en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Congreso vaca a Vizcarra y lo que se produce es una explosión, sobre todo de los jóvenes, que salen a la calle, como se dice, autoconvocados. Es más, cuando algunos partidos tratan de entrar en la manifestación, lo rechazan, porque no quieren que sea una manifestación interpretada como una operación política de alguien. Claro, pero lo increíble es que esa explosión no fue para que se quede Vizcarra, fue para que se vayan todos. O sea, se produjo un nivel de crisis que tuvo que renunciar Manuel Merino, terminó Francisco Sagasti, el presidente. ¿No te preocupa que algo similar pueda ocurrir? Es decir, que el Congreso, vaca a Castillo, pueda producir una reacción donde la gente salga a la calle a decir que se vayan todos, no solo Castillo, que se vaya también el Congreso, porque es un Congreso muy desacreditado. Mira, eso sería saludable. Sería saludable que la ciudadanía por fin se active, Nicolás, porque venimos insistiendo hace meses en que no tenemos marchas multitudinarias que expresen lo que se refleja en las encuestas. Si nos dicen que realmente están tan hartos y quieren que se vayan todos ahorita, mañana, ¿por qué no sale la ciudadanía a reclamar su derecho? ¿No? Nosotros estamos haciendo lo que podemos desde el Congreso, tan desprestigiado como tú quieras tenerlo. El Congreso es la llave a la solución. Todas las cosas tienen que pasar por ahí, sea referéndum, sea reforma constitucional, la vacancia misma, todas las modificaciones tienen que pasar por el Congreso porque ese es nuestro sistema democrático. Entonces, nos guste o no, tenemos que apelar a ello. Pero la voz de la ciudadanía tiene que hacerse escuchar. Yo saludaría lo que tú estás diciendo. Ahora, con respecto al fantasma de la situación con el presidente Vizcarra, creo que es un miedo irracional. Ciertamente las cosas se pueden repetir en el Perú, la historia es cíclica, eso es cierto, pero cada situación es distinta. Tiene el presidente Castillo otro apoyo popular muy distinto al que tenía el presidente Vizcarra, y las acusaciones y las evidencias y los hechos que lo embarran son bastante contundentes comparados a lo que se sabía en ese momento en que se planteó la salida del señor Vizcarra, y que después fueron, por supuesto, ya superados con creces. Pero son situaciones bastante distintas. La misma falta de proactividad, digamos, para salir a marchar en la ciudadanía, son situaciones realmente poco comparables, diría yo. Yo no tendría un temor a que se produzca tal caos, pero sí saludaría que la ciudadanía finalmente se manifieste y que lo empiece a hacer ahora, que sean conscientes de que esta moción de vacancia es la puerta hacia ese adelanto de elecciones y que se vayan todos que tanto quieren. Claro, así que si realmente quieren que nos vayamos todos, ayúdenos a sacar al presidente y con ello vamos a lograr esas reformas para lograr el objetivo final. El otro día, cuando se cumplían los 2 años del asesinato de Inti y Brian, estuvo Pacha Sotelo, el hermano de Inti, acá en los estudios de Exitosa, y yo le pregunté por qué los chicos no estaban en la calle. Y él me contestó una cosa que me resultó impresionante. Él me dijo:
porque no queremos salir a marchar contra el Congreso para apoyar a Castillo o marchar, ¿no es cierto? O al revés, o sea, o contra Castillo por el Congreso, contra el Congreso por Castillo, porque no estamos con ninguno de los dos. Entonces, o sea, más o menos lo que decía es, en el momento que sintamos que hay algo que expresa el sentimiento mayoritario, que es que se vayan todos, ahí vamos a estar seguramente en la calle. Pero eso ha sido revelador, porque la gente no quiere estar ni con un lado, digo la mayoría, o sea, cada grupo tiene sus fieles, digamos, ¿no? Pero las manifestaciones que ha habido no son ni de lejos representativas de lo que claro, es el Perú cuando sale a la calle, ¿no? De lo que ya hemos visto en oportunidades anteriores. Yo pienso que eso responde a una percepción de la realidad, no llamaría incorrecta, pero yo no la comparto. Es una lectura de la realidad parcial. Muchas veces no vemos el bosque por ver los árboles, y lo que está viendo mucha gente acá es solamente el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, cuando lo que aquí está en juego es realmente el futuro del país. No, o sea, no solamente quién gana. O sea, si pierde la vacancia, no pierde el Congreso, pierde el país, porque le estamos negando por fin salir de este marasmo, de esta inestabilidad y parálisis. Los ministerios están desactivados, no están funcionando porque se han copado con clientelismo, con personas incompetentes. Lo vemos en las deficiencias que hay, en las faltas que hay. No se puede comprar la urea, no se puede solucionar temas de salud. Tenemos a la gripe aviar encima de la quinta ola, el problema del transporte, el problema del medio ambiente. En fin, tenemos muchos problemas que no se están solucionando justamente porque la gestión del presidente Castillo ha optado por introducir funcionarios que promueven la corrupción. Entonces, mientras no se entienda que ese mal tiene que ser erradicado para poder salir adelante, y que tampoco queremos un Estado totalitario, porque esa es la siguiente amenaza, el presidente, digamos, con la intención de defenderse o de blindarse de las acusaciones y de la justicia, opte por tomar el poder de una manera totalitaria. Si mientras no se entiendan esas dos cosas, creo que no vamos a darnos cuenta que es importante manifestarse para dar solución a esto. O sea, no es que tienes que apoyar al Congreso o al Ejecutivo, tienes que darte cuenta que tenemos que salir de esta crisis, y para ello tienes que tomar ciertos pasos. Ahora, Eduard, está claro que si no vota parte de la gente de la izquierda a favor de la moción de vacancia, esta no va a proceder. ¿Qué van a hacer? O sea, por ejemplo, yo se lo he preguntado directamente a Guido Bellido el otro día, que ha tomado distancia, ha roto con Vladimir Cerrón. Todavía no ha puesto sus fuerzas. O sea, todavía no se sabe cuán fuerte es Bellido, ¿no es cierto? Ni en la bancada, ni a nivel de la organización de Perú Libre, sobre todo en el sur del país. Pero, ¿qué le dirías tú a la gente de izquierda? Está sentado acá, por si acaso, acaba de llegar Guillermo Bermejo, que lo vamos a entrevistar luego que terminemos la entrevista contigo. ¿Qué le dirías tú a Guillermo Bermejo para convencerlo? Bueno, yo he hablado con varios colegas de la izquierda y de Perú Libre, incluso fui a la bancada a hablar con ellos. O sea, no es que no hagamos ese tipo de diálogos. Y está claro que hay, digamos, colegas de la izquierda que tienen un voto irreductible, no van a cambiar de posición. Hay otros que se lo están pensando, puede ser por dos motivos: que tengan los principios para hacerlo, por un tema de ideales, o porque estén especulando con algún beneficio o con no perder los beneficios que tienen actualmente. Hay que decir muy claramente que la bancada del oficialismo se han beneficiado de la gestión del Ejecutivo. Entonces, va a haber aquí, lo que yo interpreto de la realidad que estoy viendo en este momento, es que va a haber probablemente votos independientes, votos de conciencia dentro de cada una de esas bancadas. No esperemos, Nicolás, que alguna de las bancadas del oficialismo se pronuncie en bloque a favor de la vacancia. Eso no va a ocurrir claramente, porque estarían siendo incoherentes con ellos mismos, con sus idearios, con sus ideologías, con sus pactos de gobierno con el presidente. Entonces, lo que va a ocurrir es que se deberían dar votos de conciencia de aquellos que no estén satisfechos o no estén ya de acuerdo con lo que está ocurriendo con este gobierno. Y cuando te dicen golpista, Eduard, cuando te acusan de ser un golpista, ¿qué piensas de eso? ¿O qué le responderías a la gente que te acusa de golpista? Pienso que es parte de la retórica de victimización, ¿no? Tú necesitas, para lograr defenderte de una situación adversa, muchas veces necesitas crear pues un rival, ¿no?, todopoderoso, un cuco, ¿no? Y en este caso,
esa retórica responde a eso. Quienes apoyan al presidente sacan siempre los mismos argumentos. Lo vas a escuchar en tu próxima entrevista. Es un pobre presidente que viene del pueblo y está rechazado por los blancos, por las élites, no lo dejan gobernar. Vas a escuchar que es la derecha neoliberal, que el fujimorismo, que Alan García. O sea, te estoy anticipando lo que vas a escuchar en los próximos minutos. Entonces, el golpismo, además, tiene que ver con la usurpación del poder. Estamos hablando, y pregúntale esto a mi colega, ¿por qué es golpismo remover al señor Castillo y poner en su lugar, legítimamente, de acuerdo a la Constitución, a la señora Dina Boluarte, que fue electa con él? Estamos respetando absolutamente el resultado electoral. Y también que nos comente por qué es golpista o por qué sería fraudista que un congresista que votó por Pedro Castillo, que apoyó a Pedro Castillo, que le dio el voto de confianza a la señora Mirta Vázquez, ahora esté haciendo un voto crítico, haciendo control político y lo que es llamado un voto vigilante con sustento. Si tú lees la moción de vacancia, por favor, lean la moción de vacancia, porque esto va más allá de lo ideológico. No hay una sola gota de ideología, ni de rivalidad, ni de consigna partidaria. Estás hablando de un congresista no agrupado, que no responde a intereses de ninguna bancada, que no aspira a ser electo presidente, que no quiere necesariamente favorecer a su partido porque no lo tiene en ninguna elección regional. O sea, no hay argumento en contra mía para decirme que hay un golpista. Lo único que pueden apelar es decir, bueno, es un tonto útil, pero ahí otra vez nos reducimos al ataque personal. ¿Qué significa que yo promueva por comisión propia una moción de vacancia? Que claramente los demás congresistas van a tener que optar a favor o en contra. La izquierda va a votar en contra, la derecha va a votar a favor. Eso no me hace de derecha, no me hace fujimorista y no me hace mucho menos golpista. Así que ahí están las respuestas. Edward, te agradezco mucho por esta conversación. Ha sido muy gentil, como siempre. Un abrazo. Gracias, muy buenos Nicolás. días. Hasta la próxima. Eduardo